Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros en Teleantioquia, en el programa Su Caso en Casa, programa de temas jurídicos donde invitamos de lunes a viernes a expertos en distintas áreas del derecho para que ustedes desde su casa logren por lo menos tener ideas, respuestas sobre distintas inquietudes, ya lo hemos dicho aquí, a veces nos preguntan, no vi tal programa, me quedó faltando ver un programa donde hablaron de tal tema, buscan en el canal de YouTube Teleantioquia, Su Caso en Casa, y ahí está todo el historial de los programas que hemos emitido para que ustedes busquen a los personajes que hemos invitado aquí y logren aclarar dudas. Varias personas nos han preguntado, bueno, soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, periodista y abogado, no me había presentado, muchas personas nos han preguntado que cuando hacen cotizaciones en países como España o en Chile y han trabajado y preguntan, ¿podemos tener periodos compartidos de pensión con estos países? Y por eso hoy tenemos como invitado al doctor Jaime Humberto Salazar, ex magistrado, abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, también con una maestría en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones de la Universidad de Alcalá, España. El doctor Jaime Humberto, buenas noches. Este tema es bien importante, sobre con qué países tenemos convenios en materia de seguridad social para tener esas pensiones con aportes de otros países. Buenas noches, Juan, y buenas noches a todos los televidentes. Sí, con la globalización, pues muchos colombianos han migrado a diversos países del mundo. Se ha tratado de construir un código iberoamericano de seguridad social que opere en una cantidad de países importante. Se ha logrado, Juan, con Colombia de momento convenio con 5 países, de los cuales solamente 2 están en funcionamiento porque los órganos de enlace ya están constituidos. Está funcionando el de España y el de Chile. Tenemos con Ecuador, tenemos con Uruguay y tenemos con Argentina que aún no están funcionando. Importante porque la persona que migra hacia el extranjero y presta tiempos de servicios allí, esos tiempos le pueden servir posteriormente para que adquiera el derecho a una pensión por vejez, a una pensión por invalidez e inclusive a una pensión de sobrevivientes. Esas 3 prestaciones son las que están reguladas en los convenios que hasta hoy se han ratificado por Colombia o se han adoptado por Colombia. En el de España, por ejemplo, hay una cosa curiosa que me parecía a mí. Si hay actividades excepcionales o sea de alto riesgo, el convenio puede funcionar siempre y cuando la persona haya prestado tiempo de servicios en Colombia y en España en la misma actividad. Dificultades, algunas, sobre todo el órgano de enlace de Colombia, que es el Ministerio de Protección Social. Ese sí es un problema. Pero mucho. Y un problema, y qué pena que lo interrumpa, para que nos dé la explicación y lo enlazamos con una inquietud que nos formuló un televidente hace poco. Resulta que él tiene los periodos con España y Colombia, y entonces hizo todo el trámite ante Colpensiones, y Colpensiones acaba de mencionar, y por eso me acordé de lo que usted dice, que no ha funcionado el enlace con España, porque España no ha querido acreditar los periodos, y él tiene las semanas, y demostró que trabajó, y entonces Colpensiones dice, nosotros no podemos obligar a España para que tomen determinaciones frente a su caso, y entonces él está ahí enredado, y ayúdenos entonces con el tema del enlace y qué puede hacer ese televidente que ha tenido problemas con España y Colombia para poder acreditar las semanas. El órgano de enlace, Juan, es el Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo de nuevo. Hay una oficina allí que se encarga de esto, y yo dudaría que el problema esté en España, Juan. Te digo por qué. Cuando estuve sustentando la tesis de grado de la maestría que hice con la Universidad de Alcalá de Henares en España, nos llevaron al INSS, que es el Instituto Nacional de Seguridad Social de España. Una pensión se reconoce allá en 5 minutos. Usted se sienta al frente del funcionario o del computador, le digita la información. Toda la información de su historia laboral está perfectamente digitalizada, con salarios base, con periodos de baja, con periodos de alta, etc. Y en 5 minutos, digitando la información, usted tiene una resolución en la mano de reconocimiento de pensión. Y también tengo por experiencia en mi oficina que cuando hemos solicitado tiempos a España, lo certifican supremamente rápido, sea la nacional, la de Madrid, o sean las provinciales que también pueden certificar esos tiempos. Entonces yo le daría el beneficio de la duda de que más bien el problema lo tenemos en nuestro órgano de enlace, que es el Ministerio de la Protección Social, pero extremadamente lento para pedir los tiempos de servicio. Uno no entiende por qué le pide, pídame pues este tiempo de España, vea, aquí le aporto copia del certificado del INSS, porque eso sí tiene que fluir la información institucional. Es el certificado que llega del gobierno de España, el que llega el de Colombia, o a contrario censo, el que va del Ministerio
del trabajo de Colombia a España. Tiene que ser un documento oficial, porque si no cualquiera aportaría un documento hasta fácil para el reconocimiento. Y como es un tema tan delicado, pues obviamente se toman el trabajo de que sea comunicación oficial, que estoy casi seguro que corre o viene por el tema diplomático, por la valija diplomática. Según lo que usted menciona, la negligencia viene en Colombia, sí. Porque si usted dice que en 5 minutos en España tienen todo sistematizado, el problema es en Colombia. Entonces, a trabajar, señores, qué pena hacer el llamado de atención, pero porque la gente está necesitando esa pensión y demoran mucho tiempo para lograr que se acrediten esas semanas. Ya tenemos televidente a doña Luz Elena desde Bello. Buenas. Buenas noches, para hacerle una preguntita al doctor. Claro que sí. Vea, mi esposo cotizó hasta el 91 y él murió ahorita en mayo. Y buenas noches, para hacerle una preguntita al doctor. Mi esposo murió en mayo, ahorita en mayo, y él cotizó hasta el 91. Me dijeron que eran 238 semanas. ¿Me pueden pensionar o me devuelven cuánto me pueden devolver de lo que él cotizó? ¿Quiere preguntar algo más a la señora con las semanas que ya...? Con eso es suficiente. Con esa semanita no le da para pensión. Recuerde que en Ley 797 del 2003, que es la que está vigente hoy en día, requiere 50 semanas en los últimos 3 años que le preceden al fallecimiento. Está la otra hipótesis del artículo 12 del parágrafo que le permite también a la persona, si el esposo estaba en régimen de transición, pensionarse con 500 semanas en los 20 años anteriores al fallecimiento, hipótesis que por lo que nos manifiesta tampoco cumple, o con 1000 en cualquier tiempo, pero siempre y cuando estuviera en transición el esposo. Como no cumple ninguna de las dos, ni tampoco tiene 300 al 1 de abril de 1994 para invocarle el principio de condición beneficiosa que se han venido reconociendo algunas pensiones por la justicia constitucional con base en ese principio. Ahí le queda reclamar esa indemnización y le podrán dar más o menos 2,5 millones de pesos. Reclámela y rapidito que esa plática no le sobra. Pero la única prestación a la que tendría derecho sería esa. Ahí de pronto la situación fue que el señor no hizo más aportes después del 91. Ah, no, el señor murió en el 91. No, murió ahora y dejó de cotizar en el 91. Ah, correcto, mucho tiempo sin hacer aportes. Doctor Jaime Humberto Salazar, ¿qué tanto se ve esos temas de pensiones de tiempos en España, tiempos en Colombia, tiempos en Chile, tiempos en Colombia? Hay muchas personas haciendo ese tipo de trámites y con dificultades para lograr acreditar esos tiempos. Con Chile, muy pocos, Juan. Con España muchos, porque recuerde, cuando la crisis española de hace unos 6 u 8 años, pues lo que llaman allá el paro, esa crisis económica tan terrible, y la situación económica desmereció mucho, y muchos colombianos se regresaron a Colombia y tenían tiempos de servicio allá. Entonces, se han tramitado bastantes pensiones con base en el convenio. No todas las que uno quisiera, porque se frenan mucho por el trámite. De hecho, hemos demandado ya algunas judicialmente y hemos obtenido sentencia favorable. Entonces, hay mucha población colombiana migrante hacia España y entonces por supuesto que van a tener derecho. Y no conozco en la situación española de cómo se estarán solicitando allá prestaciones con base en los tiempos cotizados en Colombia. Habría que pedir esas cifras al INSS que ellos les piden. Vamos a tener nuestra televidente. Hay una pregunta que la vamos a desarrollar más adelante para que no se nos olvide, doctor Jaime Humberto, y es: cuando el tiempo cotizado en España es mayor, España, ¿qué tan rápido es para acoger los tiempos de Colombia? Mejor dicho, ¿cuál es el margen para solicitar la pensión en Colombia o en España? Pero vamos a atender primero a doña Adriana desde Robledo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, doctor? Muy bien, gracias. Su inquietud para el doctor Jaime Humberto. Gracias. Mi inquietud es que yo o sea, estoy en la época de pensionarme, tengo ya los 57 años, los cumplí el sábado y tengo 1.192 semanas. Yo me trasladé a un fondo privado, pero me están diciendo que yo me voy a pensionar con una garantía mínima y que no puedo estar empleada, no puedo tener renta, no puedo tener nada, mejor dicho, casi que ni cuentas bancarias. Entonces quiero saber qué hay de real en eso. Cuando yo pregunté que las 42 semanas que me sobraban de las 1.192 no pasaba nada. Me dijeron, no, eso no pasa nada, simplemente queda así. Y también trabajé alrededor de 12 años en el exterior, en Costa Rica, ya que tocaron lo de las pensiones internacionales, a ver si
El doctor sabe si en algún momento van a tener convenio para lo mismo que estaban diciendo. Doña Adriana, muchas gracias. Tema recurrente, doctor Jaime Humberto, el de los traslados. Muy seguramente cuando haya convenio o cuando se firme el Código Iberoamericano de Seguridad Social, que va a abarcar a todos los países de América, se va a poder hacer algo con esos tiempos. Inclusive el convenio con España permite, Juan, que pensiones que se hayan negado en un momento porque la persona no cumplía requisitos, se puede pedir una nueva revisión en vigencia del convenio. Efectivamente, lo que le dicen la administradora de pensiones es cierto. La garantía de pensión mínima funciona de la siguiente manera. Usted puede tener mínimo 1.150 semanas, pero puede tener 1.500, 1.800 o 2.000. Si el capital no le alcanza, lo que se hace es que se le echa mano a un fondo que se llama Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que no es estatal, le insisto. Es un fondo que surten los mismos afiliados al régimen de ahorro individual con el 1.5 de la cotización, y de ese fondo le completan a usted el capital que le falte. Por ese tema, las semanitas para la 1.190 no le sobran, van a ayudar a financiar un poquito esa pensión. Efectivamente, el decreto que reglamenta la garantía de pensión mínima dice que la persona que se va a pensionar por esta figura no puede tener rentas iguales o superiores a un salario mínimo, de tal manera que si tiene un apartamento o una finca o un CDT que le está rentando más de un salario mínimo, no le dan la pensión. Ya empieza a perder. Exacto, no se la dan. Inclusive esa es una causal, Juan, que hemos invocado en varios casos en nuestra oficina para trasladar a la gente de un régimen a otro. Le decimos al juez, es que esta señora aquí no le van a dar pensión, porque aquí tiene una de sobrevivientes, de colpensiones y es de salario mínimo. En cambio, en régimen de prima media sí le darían la otra, pero así está reglamentada la cosa. Parece que hay un proyecto de reforma en el Congreso de la República cursando, pues ahora con todo este tema de la paz yo creo que es muy difícil que ahora se discuta, pero seguramente el año entrante sí, eliminando esa limitante de que la persona tenga ingresos de un salario mínimo más para que no pueda recibir la garantía de pensión mínima. Parece que esa limitante se va a eliminar, pero hasta ahora no hay nada. Le están dando la información exacta de lo que ocurre en ese régimen. Hay una buena iniciativa entonces en ese orden de ideas. Antes de atender a doña Amanda, regálenos un segundito, doctor Jaime Humberto, antes de que se nos vaya esta idea que es bien importante. ¿Qué se tiene en cuenta cuando está uno cotizando en España? Si yo coticé más en España, me pensionan en España con los periodos de los poquitos que tenga en Colombia, o si cotizo más en Colombia, ¿se revisa cuál es la carga de dónde se cotizó más o ahí no hay ninguna, no hay un rasero específico? No, la pensión por convenio no funciona así, porque lo ideal sería que usted llevara el tiempo a un estado, ese estado reconociera todo. Correcto. Y después le cobrara al estado aportante. No, se hace lo que se llama una pensión imaginaria, se me va el término exacto, pero es como una pensión simulada. Entonces yo tengo 15 años aquí y 5 aquí. Sí. España me reconoce en proporción por esos 15 años. Correcto. Y Colombia por los 5. Hay un tamaño lío en el desarrollo del convenio cuando los tiempos en España no son muy grandes y la pensión o la proporción que va a reconocer España es muy pequeña, porque si usted se pone a hacer giros mensuales de eso, entonces eso, el gasto del envío se come la mesada pensional. Claro, no, se come la mesada porque si a usted le van a dar 100 euros de pensión, pero le vale 80 el envío, pues ya, eso, claro, y hay que pagar ese envío. Entonces, la idea es que estas personas que tienen la situación dejan acumular la pensión un añito o dos y convienen con el gobierno español que les haga esos giros, y lo mismo sucedería hacia el lado de acá. No funciona en que un estado reconoce todo. Cada estado reconoce su cuota aparte. No quería dejar pasar esa pregunta, doctor Jaime Humberto, porque sé que los televidentes la tenían. Y a doña Amanda, muchas gracias por tener un poquito de paciencia. Buenas noches, ¿cuál es su inquietud desde Robledo? Doña Amanda. Bueno, lo que pasa es que a veces, doctor Jaime Humberto, es bueno hacer estas claridades porque nuestros televidentes, qué bueno que nos llamen para poder aclarar muchas dudas, pero el tema de porque muchas personas dirán, no, yo tengo más tiempo en España o en Colombia y hay que revisar. Doña Clara desde Cali, buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Cuál es su inquietud? Una preguntita, lo que pasa es que mi esposo fue policía. Él murió en el 94 y cotizó 12 años en la policía y a mí me dicen que yo puedo reclamar esa plata que él cotizó. Me gustaría saber. Doctor Jaime Humberto. ¿Cómo murió? ¿Cómo? ¿Cómo falleció el señor? No, pues a él lo asesinaron, pero pues cuando él murió ya estaba fuera de la policía, ¿no? Un hecho aislado, pues distinto al oficio. Claro. No, esos tiempos no se reconocen, le digo por qué. Porque es que el régimen de la policía no funciona exactamente como un régimen de prima media, Juan, donde se hacen cotizaciones, sino como unas asignaciones que otorga el Ministerio de Defensa por tiempos de servicio. Entonces,
los tiempos que se prestaron allá y que no se puedan acumular con otros, sino que fueron solos y en los que la persona no cumple los requisitos para el régimen, no se indemnizan. Me gustaría mucho que al correo me enviara la información, yo pego una miradita sobre algo. Recuerde que mi correo es jaimeh.salazar@hotmail.com o por el WhatsApp, tenga la amabilidad, me escribe por el WhatsApp en el día de mañana tempranito que yo le respondo para mirar una cosita, a ver qué podemos examinar ahí con esos 12 años de servicio. Aprovechemos entonces, doctor Jaime Humberto, vamos a la pausa y nuestra televidente para que tome atenta nota de los datos del doctor Jaime Humberto Salazar en Medellín y Río Negro y la línea de WhatsApp y el correo para que nuestra televidente y los televidentes puedan entonces tener esa posición. Vamos a una corta pausa y ya regresamos. Y vamos con aspectos importantes para recordar sobre los periodos que se cotizan con países como España y Chile. Actualmente Colombia tiene vigente convenios de seguridad social suscritos con España y Chile, los cuales permiten a los ciudadanos colombianos y a los nacionales de dichos países sumar las cotizaciones que hayan efectuado en ambos territorios para efectos de obtener el derecho a la pensión. El Ministerio del Trabajo es el organismo de enlace encargado de coordinar la aplicación de los convenios, sirviendo de canal entre las instituciones de seguridad social de los países involucrados e informando a los interesados sus derechos y obligaciones. Se están terminando de formalizar convenios con Argentina y Ecuador, de manera que puedan resultar beneficiadas aquellas personas que hayan laborado en cualquiera de dichos países. Doctor Jaime Humberto Salazar, con relación a los convenios, hay mucho latino, mucho colombiano que está viviendo en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Complicado llegar a tener esa relación con ese país? Hasta allá no se ha llegado todavía, Juan. Pues seguramente con la aprobación del Código Iberoamericano vamos a llegar allá. Pero la mayor población migrante de Colombia está hacia los Estados Unidos. Yo pienso que es un tema que por razones más de orden fiscal no se ha logrado consolidar. ¿Pero de orden fiscal más para Colombia que para el mismo Estados Unidos? Claro, por supuesto. Es una carga complicada, pero ahí lo que pueden hacer algunos colombianos, y lo hacen de hecho, es que hacen aportes, trabajan en Estados Unidos, pero siguen haciendo cotizaciones en Colombia. Aportan, y recuerden que ellos, los que están en el exterior, no tienen que aportar a salud, o sea que la cotización les sale es más fácil, un poco más barata, claro que sí. Mucho más fácil. Don Oscar, desde Itagüí, buenas noches. Muy buenas noches, felicitaciones por el programa y tengo una consultica para el doctor Jaime Humberto Salazar, ¿es tan amable? Claro, bien pueda. Mire, el 20 de octubre se llevaron los papeles a Colpensiones y entonces cuando se estaban llenando los formularios en la empresa, la jefe de personal nos dijo que no había necesidad de retirarnos del aporte de la pensión como se hacía antes, y la inquietud mía es cuando llegue ya la primera mesada o el tiempo que se more, 1, 2, 3 meses o el tiempo que sea, le llega a uno el retroactivo, lo retroactivo, así no lo hayan retirado del aporte de pensión. Esa es mi inquietud, muy amable, Dios los bendiga, feliz noche. Don Oscar, muchas gracias. El tema de los retroactivos, si los deben o no retirar de nómina cuando siguen trabajando hasta que no lleguen a nómina. Lo ideal, don Oscar, es que lo retiren. Recuerde que en la planilla, en la pila, permite darle clic en un icono que se llama P, quiere decir con requisitos para pensión de vejez. Si le ponen ese icono, a usted le dan retroactivo. Si la empresa no lo retira, seguramente no le van a dar. Pero explíquele a su jefe de recursos humanos que la ley 797 del año 2003 dice que la obligación de cotizar cesa cuando se cumplen los requisitos. Y usted ya cumplió edad y semanas cotizadas. Y la empresa nada pierde con retirarlo, porque igual usted ya tiene coberturas para todo. Asumo que usted ya debe tener mucho más de 1.300 semanas, entonces no tiene riesgo ni en invalidez, ni en vejez, ni en sobrevivientes. Dígale que lo retire con el fundamento jurídico que le acabo de dar y usted tendrá derecho al retroactivo, de lo contrario no. Porque también hay un escenario cuando la persona sigue laborando y entonces hasta que no ingresa nómina, pues no lo retira, no sigue trabajando. Entonces habla mucho de la doble derogación, que entonces no le pueden dar retroactivo porque igual estaba devengando un salario, y ahí viene esa discusión. Ustedes han dado, digamos, coloquialmente esas peleas, de decir, no, un momentico, una cosa es el retroactivo y otra cosa es que estuviera o no devengando porque siguió laborando. Exacto, esa pelea en el sector público se pierde, Juan, pero ni siquiera porque sean dos derogaciones del erario público. Los recursos que administra Colpensiones, lo ha dicho hasta la saciedad la jurisprudencia de la Corte, son recursos de parafiscalidad. Entonces no son recursos públicos, sino que son unos recursos que aportan empleadores y trabajadores y que una entidad administra. Hoy en día Colpensiones, que es por debajo una entidad del orden financiero. En los privados no hay ninguna limitante porque no hay erogación del erario público. Entonces la disculpa de Colpensiones, que la Corte la avaló, es
la racionalización del gasto público. Que está por una ley del año 97 y con eso se pegaron, y retroactivos de empleados públicos tampoco. Cero, excepto que se retiren del servicio. Pero en los privados eso no aplica, Sí entonces le pueden dar, seguir laborando, le siguen aportando a salud y a riesgos laborales, lo retiran de pensiones y cuando el señor le llegue la resolución le van a estar reconociendo su retroactivo pensional. Hay algunos empleadores que dicen que no retiran la personal que porque se meten en problemas, ya les dio la solución. Doña Luz González, toda la gente de Robledo nos está llamando hoy, buenas noches. Muy buenas noches, señor, ¿cómo está? Muchas gracias. Yo quiero ser como muy breve. Le agradezco, sí, porque ya estamos terminando. Tengo un hijo que actualmente tiene 38 años, pero resulta que ese hijo casi todo este año estuvo desempleado, porque muchas veces en muchas partes lo llamaban a colocarlo, pero como él tiene una discapacidad, no me lo aceptaban, porque él desde nacimiento. Yo tuve unas caídas y yo le decía al médico, el médico no me paró bolas, y el niño nació con un piecito. ¿Y cuál es la pregunta, por favor, doña Luz? Entonces yo quiero que si él al estar de más edad y ya no lo reciben a ninguna parte, ¿cómo hago yo para sacar la pensión para él? Doctor Humberto, la pensión de invalidez, ¿cómo sería para él? Si tiene algunas cotizaciones, si sufre enfermedad congénita, disculpe, se le podría buscar una pensión por invalidez. Acerque por la oficina, hay unas tesis recientes de la Corte Constitucional que nos amplían mucho el escenario para obtener pensiones para personas que tienen problemas de discapacidad o tienen enfermedades congénitas. Ahí sí, como dice el doctor Jaime Humberto, hay pronunciamiento. Yo la invito a la televidente para que llame al doctor Jaime Humberto Salazar y revisen la historia de su hijo y puedan manifestar a ver qué pueden lograr allí. Doctor Jaime Humberto, gracias. Gracias a usted, lo veremos por aquí el próximo lunes, Juan. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa, feliz noche y gracias por estar con nosotros en Teleantioquia TV en Grande.